Buenas mis estimados, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de la siguiente temporada. Recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 4, Él no es el monstruo. Mientras tanto, Jack se habría ido a escondidas del campamento, donde se ocultaban todos los sobrevivientes de la estampida de dinosaurios, y él se habría dirigido por otra ruta hacia donde había ido todo el grupo de Magad, así evitando el pantano, y encontrando al grupo. En eso Magad diría, ¿qué rayos Jack? ¿Cómo llegaste? Donde después él le diría que siguió las indicaciones de Preston, y después él les diría que si acaso ya tenían una pista de Ann, donde después ellos le dirían que no, donde después Jack se molestaría, pero a la vez se pondría triste. En eso Carl diría, qué bueno que llegaste Jack, tú podrás sustituir a Brooke en mi película, el muy cobarde huyó de aquí. En eso Magad al escuchar eso diría, mi película, y después se acercaría a él, y le daría un fuerte puñetazo en su rostro que lo dejaría en el suelo, así todos se quedarían impactados. En eso él diría, mis hombres han muerto, la vida de una persona está en juego, y a ti solo te importa tu mierda de película. En eso Jack y otro hombre lo detendrían. En eso Jack le diría, no espere, escuche, sabemos que Carl es una mierda de persona, él pagará tarde o temprano todo lo que está pasando, solo por su avaricia. Así Magad se calmaría, pero no del todo, donde después Carl suspiraría y en eso le diría, gracias Jack, a lo que después él le respondería, no me lo agradezcas, no hago esto por ti, hago esto por Ann. Así Carl lo miraría desconcertado. Tiempo. Después ellos llegarían a un risco, donde se podría observar una entrada con estructura antigua y la única manera de cruzarlo, era a través de un enorme árbol, el cual había caído y quedado entre ambos riscos, donde después Magad diría, bien ¿quién será el primero? Donde después Jack diría, iré yo primero. En eso todos lo mirarían nerviosos, donde después Carl comenzaría a filmar, mientras que Magad lo miraría con desagrado. Así Jack cruzaría con mucho miedo ya que él tronco de repente crujía, a lo que después Jack llegaría al otro lado. En eso él les diría, pueden cruzarlo, es sólido como una piedra. Así todos comenzarían a cruzarlo, mientras que Carl dejaría de grabar y también cruzaría, pero en ese mismo momento, Con saldría de esa entrada, y después al ver a todos cruzar el puente, daría un fuerte rugido, el cual haría retumbar todo ese lugar, donde después todos mirarían asustados a Com, donde después Magad diría, disparen todos. En eso todos empezarían a disparar, donde después Com estaría recibiendo los disparos, pero no le harían gran efecto, al mismo tiempo que Carl grababa todo eso. En eso Jack diría, no, esperen, donde después Com se tocaría sus brazos, y en eso él los miraría con furia, y se dirigiría a donde estaban ellos. En ese mismo momento Jack bajaría por unas enredaderas a un agujero, mientras que los demás tratarían de regresar, pero en eso Com golpearía el tronco, y después lo tomaría, comenzando a girarlo. Así los hombres tratarían de sujetarse, pero no podrían, y unos comenzarían a caerse, todo esto mientras Jack lo miraba con horror, donde después los únicos que sobrevivirían, serían Carl y Magad. En eso Magad le diría, salta de Nan, a mi señal. Ahora, en eso ambos saltarían hacia unas enredaderas y se sujetarían por los pelos, así suspirando de alivio, pero después Com bajaría la mirada y vería que Jack estaba debajo de él, a lo que Jack al ver esto se asustaría. Así él comenzaría a bajar más, donde después llegaría a un hueco entre dos rocas. En eso Con se agacharía y después con su mano comenzaría a buscarlo, e intentaría sacarlo, donde no lo conseguiría. Mientras tanto Ann, al escuchar los disparos y el fuerte escándalo, comenzaría a dirigirse hacia donde podía escucharlo. En eso ella se detendría en seco, ya que enfrente de ella habría un Postosuchus, el cual estaría comiendo un Arsinoriterium, donde después ella comenzaría a retirarse lentamente, pero en eso al girarse, un Postosuchus más grande estaría enfrente de ella. Así ella se asustaría, pero después comenzaría a correr, y el enorme reptil la comenzaría a seguir, donde después ella entraría en un viejo tronco, y el reptil trataría de atraparla, pero no lo conseguiría. Pero en eso el reptil se quedaría quieto, y después algo lo empezaría a sacar. Así él rugiría del dolor, y en eso solo se escucharía el tronar de sus huesos. Así Ann
se aliviaría un poco, pero después ella se pondría nerviosa al ver que algo más grande se lo comió, pero en eso ella vería que en ese lugar habrían grandes insectos, por lo que ella asustada saldría. En eso ella al salir del tronco se quitaría todos los gusanos que se le subieron. En eso ella se quedaría quieta y después comenzaría a mirar lentamente hacia atrás, con la esperanza de que fuera Com, pero su esperanza se borraría, ya que no era él quien se comió al reptil, sino más que un bastatosaurio, el cual la estaría mirando. En eso ella comenzaría a correr, mientras que él la seguiría. Así ella comenzaría a cansarse, donde después llegaría a un árbol, el cual se había caído. En eso ella se ocultaría ahí, mientras que el bastatosaurio llegaría, y la comenzaría a buscar, pero no la encontraría. Así marchándose, en eso Ann suspiraría del alivio, donde después se colocaría de pie, pero en eso a un lado de ella, un bastatosaurio que estaba descansando, se percataría de su olor, el cual abriría los ojos, y después la miraría. Así ella no lo vería, pero después sentiría una respiración. En eso ella se quedaría quieta, y después miraría a un costado, y en eso el bastatosaurio se abalanzaría contra ella, y se la trataría de comer, pero ella se movería más y más al extremo del árbol, donde después el bastatosaurio rompería más el árbol, así empezando a caerse, donde ella gritaría. Mientras tanto conseguiría tratando de alcanzar a Jack, pero él escucharía el grito de Ann, donde después él sin pensarlo se dirigiría a toda velocidad hacia donde se escuchó su grito. En eso Jack le diría, debe ser Ann, donde después Magad diría, tenemos que ir rápido. En eso los tres subirían por las raíces y después desde ambos riscos comenzarían a correr. Mientras tanto Ann caería del árbol y se sujetaría de una rama, donde después el bastatosaurio se acercaría donde estaba ella y estaría a punto de comérsela, pero en eso Con brincaría de una roca, y después se sujetaría de una rama, y golpearía al bastatosaurio en su mandíbula. En eso Ann caería, pero Con la sujetaría. En eso el bastatosaurio trataría de comérsela, pero en eso Con lo evitaría, pero en ese mismo momento aparecería el primer bastatosaurio que se la topó. En eso él al verla se dirigiría rápidamente hacia donde estaban, y después trataría de comérsela, pero Con lo vería, y quitaría su brazo. En eso Con se quitaría de encima a los dos bastatosaurios. Así ellos se mirarían fijamente con Com, donde después Com los miraría con mucho enojo, mientras tenía a Ann en su mano, pero en eso un tercer bastatosaurio saldría detrás de él, el cual subiría por su espalda, pero Com se lo quitaría. En ese mismo momento los otros dos se abalanzarían contra él, pero Com usando sus fuertes pies, al igual que sus brazos se los quitaría. En ese momento Com tomaría uno y usaría su boca para golpear a los otros. En eso le daría un fuerte golpe en su boca a uno, mientras que tomaría la mandíbula exterior de otro y tiraría de ella, así quitándoselo de encima. En eso él le daría un fuerte puñetazo a otro en su cabeza, donde lo tiraría, y en eso Con tomaría una piedra, y la rompería en la cabeza del bastatosaurio que estaba en el suelo, así matándolo, donde después el segundo bastatosaurio mordería su hombro, pero en eso Con golpearía su espalda con un árbol, así quitándoselo, mientras que el tercero trataría de morder la mano donde tenía a Ann, pero en eso la movería, y después Con lo tomaría y mordería su espalda, así el bastatosaurio rugiría del dolor. En eso Con se daría cuenta de que se estaban dirigiendo a una cordillera. En eso él estrellaría al bastatosaurio contra un árbol, así rompiéndolo, donde después junto al bastatosaurio, ambos girarían y comenzarían a caer por la cordillera, pero Con se sujetaría del tercer bastatosaurio, y después también lo tomaría de la mandíbula y en eso girarían, pero Con se sujetaría de una roca enterrada en el suelo, mientras que el bastatosaurio caía por el risco. En eso Con tomaría la pata del segundo bastatosaurio y lo comenzaría a jalar, el cual también caería, pero después el bastatosaurio mordería el pie de Con, mientras que él rugía del dolor. En eso él comenzaría a resbalarse, donde después caería, y junto al bastatosaurio caería en las enredaderas, donde estaría el otro bastatosaurio. Al mismo tiempo
tiempo Ann se soltaría del pie de Com, y caería en una enredadera de igual manera, donde estaba el segundo bastatosaurio, así Com caería con el tercero, y en las enredaderas comenzaría a luchar contra él, mientras que el segundo bastatosaurio se trataría de comer a Ann. Ante esto Com se daría cuenta y después se zafaría de las enredaderas, y comenzaría a trepar, donde llegaría en el momento en el que el segundo bastatosaurio se intentaría comer a Ann, y lo tomaría de la cola, así todos comenzarían a caer, donde después Ann y el bastatosaurio caerían. Ante esto Com se molestaría, en eso él tomaría la cabeza del bastatosaurio y al estarse moviendo, la estrellaría contra las rocas de la pared del risco repentinas veces, mientras que el último bastatosaurio caería junto con Ann, donde ella se colocaría de pie y comenzaría a correr, al mismo tiempo que el bastatosaurio se colocaría de pie, a lo que después él la comenzaría a perseguir, y justo en ese momento en el que ella se vería perdida, Com llegaría, y después él y ella se mirarían, donde después ella voltearía a ver al bastatosaurio y se pondría feliz, mientras que Com miraría al bastatosaurio y después ambos rugirían y se lanzarían uno contra el otro, así ambos comenzarían a luchar, donde después Com subiría su espalda, y el bastatosaurio trataría de quitárselo, pero en eso Com lo tomaría de ambas partes de la mandíbula, y después las abriría, y le arrancaría su lengua, donde después caerían, y en eso Com le daría unos fuertes golpes en su mandíbula, donde el bastatosaurio se resistiría, pero Com conseguiría abrirle su mandíbula, y después la abriría con todas sus fuerzas, así rompiéndosela y asesinando al bastatosaurio, donde después Com se golpearía el pecho en señal de victoria. En eso él miraría a Ann, y después comenzaría a marcharse, pero en eso Ann le diría, espera, por favor, pero en eso Com la tomaría, y después la pondría en su espalda y él comenzaría a moverse. Mientras tanto Jack, Car y Magad lograrían llegar al otro lado, y después ellos habrían seguido las huellas de Com, pero no le seguirían a su ritmo, donde después Jack diría, mientras jadeaba del cansancio, es igual de grande que los titanes de los guerreros, no, donde después Magad diría, eso creo, pero hay algo que no me cuadra, en las demás naciones, donde hay cautiverios de animales, ¿hay alguno donde tienen simios, y esa cosa tiene la apariencia de una cría? Ante esto ambos se quedarían impactados, donde después Car diría, entonces, donde después Magad diría, sí, si mi suposición es correcta, apenas tiene unos cuantos años de vida, por lo que podría crecer más, así quedándose impactados, donde después Car pensaría en capturarlo, y llevarlo a Marley para compensar su película, pero en eso ellos llegarían a una cueva, donde la cruzarían, pero no se darían cuenta de las grandes telarañas, y detrás de ellos, una colonia de mesozoicas, unas arañas enormes carnívoras los seguirían, donde después Car se atoraría con una, y después él se trataría de zafar, y lo conseguiría con dificultad, pero al girarse, él gritaría, donde después Jack y Magad voltearían y después Jack diría, Car, mientras que Magad diría, Denan, así ambos se dirigirían hacia donde estaba él, y también se impactarían, donde después Magad tomaría su arma, y le comenzaría a disparar a las enormes arañas, donde después Jack levantaría a Car, y comenzarían a correr, al mismo tiempo que Magad, donde después Jack diría, ¿por dónde? En eso Magad diría, no importa, ustedes sigan corriendo, así otras arañas les cerrarían el paso, y los tres se asustarían, donde después Jack miraría a todos lados, y vería una salida, donde después diría, por aquí. En eso todos comenzarían a correr, mientras les disparaban a las arañas. En eso se le acabarían las balas a Magad, y después él diría, sigan adelante, así más arañas los comenzarían a rodear, y justo en el momento en el que una lanzaría su telaraña, ellos conseguirían salir, mientras que las arañas, al ser seres que no salen a la luz, regresarían a su cueva. Así los tres, al darse cuenta de esto, tomarían un respiro, donde después Magad diría, eso fue una locura, a lo que después Car diría, eso fue bastante repugnante, y en eso Jack diría, lo importante es que conseguimos salir, vamos.
vamos, aún. Tenemos que encontrarla, donde después los tres seguirían caminando, mientras tanto con Com, él llegaría con Ann, a una serie de cuevas las cuales eran una entrada a la zona donde Com vivía, y en eso Ann diría, espera, a lo que después Com se detendría, y en eso ella bajaría de su espalda, donde ella estaría mirando impactada varias pinturas en la pared, así como la sala de los toros, y en eso ella miraría impactada como estarían dibujadas las siluetas de varios monstruos que ya se toparon de la isla Calavera, pero también vería más impactada a otros monstruos que por su apariencia, y por la forma en que las pintaron, no eran parte de la isla Calavera. En una vería como estarían luchando un enorme reptil con placas en forma de rocas puntiagudas, contra una especie de insecto gigante con unas rocas en su espalda, otra donde habría un monstruo con forma de polilla gigante luchando contra otro pero con forma de polilla monstruosa, otra donde habrían más simios como Con pero más grandes, luchando contra unos reptiles de apariencia monstruosa con dos extremidades y una enorme cola, una donde habría otro monstruo con forma de polilla, uno con forma de pterodáctilo gigante con grandes garras, y otro con forma de dinosaurio con las mismas placas, pero mucho más grande luchando en contra de otro monstruo pero más grande, el cual tendría la apariencia de un dragón con 3 cabezas, y la que le llamaría la atención era una donde se veía el mismo dinosaurio de las pinturas anteriores, pero esta vez luchando contra otro simio pero más grande, casi del mismo tamaño que el dinosaurio, y lo que le llamaría la atención era que el simio tendría grandes rayos saliendo de su cuerpo, sobre todo de sus puños, y el dinosaurio estaría escupiendo una especie de fuego. Así ella se quedaría impactada por todo eso, pero no entendería qué significaban, donde después miraría a Com, él cual también estaría mirando las pinturas, pero él no presentaba ninguna inquietud, así ella se preguntaría si era él, el que aparecía en esas pinturas, pero después ella se sentiría cansada, por lo que ambos se irían de ahí. Mientras tanto el grupo de sobrevivientes llegarían a la cueva de Com, la cual era la más grande de la montaña, donde después entrarían y la comenzarían a subir, donde después llegarían a una zona donde habrían varios huesos, en especial cráneos gigantes con enormes colmillos, a lo que después llegarían al punto más alto de la cueva y verían como Com estaría dormido ahí, junto con Ann en su mano, así quedándose impactados por eso, donde después Jack se acercaría lentamente hacia donde estaba ella, mientras que Kari y Magat estarían viendo algo inquietos como arriba de ellos habrían muchos murciélagos monstruosos. En eso Ann abriría los ojos, y vería a Jack, donde después ambos se mirarían y ella lentamente se empezaría a mover, y en eso a punto de tomarse la mano, Con abriría los ojos, a lo que después él la quitaría, y miraría a Jack furioso. En eso Jack se asustaría, al igual que Magat y Kar, y en eso Con golpearía el piso con fuerza, y en eso los murciélagos se dejarían caer y empezarían a atacar a Com, donde lo morderían, y en sus alas tendrían grandes garras con las cuales le harían grandes heridas. En eso Con bajaría a Ann, a lo que después Jack aprovecharía esto e iría por ella, y en eso lo conseguiría, a lo que después Jack le diría, ven rápido, vamos. En eso llegarían con Kar y Magat, en eso Con caería con muchos murciélagos en su espalda, donde después vería a Ann, y en eso al verla irse se enojaría, y después tomaría a unos murciélagos y los mordería, a otros los aplastaría. En eso Jack les diría vámonos, a lo que después Ann diría, no esperen. En eso Magat diría ¿qué estás haciendo? En eso ella diría, no esperen, solo escuchen. En eso los tres la mirarían, y en eso Jack diría, no hay tiempo Ann, tenemos que ir al barco, y encontrarnos con el grupo de Preston, pero en eso ella diría, ¿y cómo iremos si el barco está anclado a un risco? Aun si nos fuéramos en los botes nos perderíamos, y moriríamos. Así ellos se quedarían impactados por eso, porque no lo habían pensado, a lo que después Ann diría, es lo que trato de decirles, él señalando a Com, nos podría ayudar con el barco. En eso Magat diría, estás loca, esa cosa no nos entiende, a lo que después ella diría, te equivocas, a lo que después ella les diría lo que ocurrió con los bastatosaurios, y así ellos se quedarían impactados, a lo que después Jack diría, ¿estás segura de esto? Y en eso ella diría, muy segura. Así Magat no estaría convencido, pero en eso unos murciélagos se sujetarían a las columnas de la cueva, y después mirarían al grupo, así ellos se asustarían, donde después los murciélagos se abalanzarían contra ellos, pero
antes de llegar, Kong lo tomaría y los asesinaría, así dejándolos sorprendidos, y en eso Kong se liberaría de los murciélagos, los cuales se irían volando, así Kong daría un fuerte rugido, a lo que después él se tranquilizaría y en eso miraría al grupo, y ellos se asustarían a excepción de Am, donde después Kong se abalanzaría contra ellos, pero Am se pondría enfrente, y después diría, espera, así Kong se detendría, y después Am diría, por favor, ellos no te harán daño, así ellos se quedarían impactados, a lo que después ella le diría, por favor, nosotros no pertenecemos aquí, tenemos un hogar como tú lo tienes, pero nuestro barco está en problemas, por favor te lo pido, ayúdanos a restaurarlo, así ellos dudarían que Kong le estuviera entendiendo, pero en eso Kong la miraría fijamente a los ojos, y después él asentiría su cabeza, para la sorpresa de todos, incluso de ella, así bajarían de la cueva y se dirigirían hacia donde estaba el grupo de Preston, los cuales al ver a Kong se asustarían y le apuntarían con sus armas, pero después ellos los calmarían y les explicarían la situación, así quedándose impactados, pero desconfiados, así todos se pondrían en marcha hacia la costa, y llegarían con los botes al barco, mientras que Kong iría escalando los picos, en eso todos subirían al barco, pero les llamaría la atención que no hubiera nadie, en eso Magad diría, esperen aquí, a lo que después él diría, capitán, hemos llegado con la señorita Darrow. A lo que después todos mirarían desconcertados que no tendrían respuesta, por lo que comenzarían a buscar a la tripulación, pero no encontrarían a nadie, en eso irían a la cabina, y al abrirla todos se asustarían, y Ann gritaría, ya que ahí estaría el capitán sin nada de piel, con sangre y el esqueleto visible, y verían cómo habría una especie de escorpión grande, el cual al verlos se iría de ahí, y después Magad diría, ¿qué mierda pasó aquí? Y en eso alguien diría señor, mire, en eso todos irían y verían como los demás miembros de la tripulación también estarían muertos, pero en eso Car diría, Magad tenemos que capturar a ese simio, en eso todos lo mirarían y después Jack diría, ¿qué? En eso le respondería, piénsalo, en lo ricos que seremos cuando paguen un boleto por verlo, en eso Jack se acercaría a él, y le daría un puñetazo, y después le diría, eres un idiota avaricioso, arriesgaste todo lo que tenemos cada quien, solo para salvarte, pero esta vez no, en eso él diría, no le diremos a nadie de esta isla, en especial de él, señalando a Kong, donde después Ann diría, estoy de acuerdo, nadie tiene que saber de esto, a lo que después Magad los miraría, y después suspiraría y asentiría su cabeza, así todos guardarían el secreto de la isla, donde después pondrían en marcha el barco, mientras que Kong quitaría el barco de la roca, así él comenzaría a marcharse, mientras que Ann lo estaría mirando fijamente a los ojos, mientras derramaba una lágrima, donde Kong también la miraría, pero después él regresaría a su isla, así ellos avanzarían y después la vista de la isla se perdería en la niebla, regresando así a Marley, donde ellos crearían una historia de que tuvieron un encuentro con un huracán, donde los de Marley no estarían muy convencidos, pero al ver los daños del barco lo creerían, así transcurriría el tiempo, en el cual los sobrevivientes habrían hecho sus vidas, Magad tendría un hijo, al igual que Jack y Ann, mientras que Car habría sido encarcelado y juzgado por los delitos que cometió, mientras que en la isla Calavera, Kong habría crecido, y ahora media 30 metros superando por mucho la altura que tenía cuando llegaron los primeros humanos a su isla, pero un cambio grande que ocurrió en la isla, era que nuevamente estaban comenzando a desaparecer especies de criaturas, de lo que Kong se habría dado cuenta, y en eso él habría encontrado muchos huesos regurgitados con restos de carne, así él se habría dado cuenta que los demonios calavera habrían regresado, mientras que de igual manera, ellos habrían percibido la presencia del último miembro de la especie de los Kongs.